mesas de votación. Sí, ella es Ayelen Naranjo, te saludamos Ayelen, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, Ayelen es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas, es magíster en política, gestión política, ahí está. Sí. Bien, ¿cómo, en primer lugar, vamos primero a tu faz como ciudadana, que te tocó ser presidenta de mesa. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te preparaste? ¿Te tocó un día helado? Sí, mucho frío. ¿En qué cole te tocó? En la Remedio de Escalada. Ah. Sí, ahí me tocó presidir. Bueno, claramente hubo muy baja participación. En mi mesa específicamente votó el 15%, que está en relación a este porcentaje que ustedes mencionaron, que fue el 17%. Que yo pienso que realmente fue un mensaje muy contundente. Estamos hablando que más del 80% de la ciudadanía decidió no ir a votar. Y cuando tenemos esta participación tan baja, me parece que es necesario hacer un esfuerzo para poder interpretar el mensaje que nos está dando la ciudadanía, que básicamente para mí se sintetiza en pocas palabras, es: esta elección no me interesa, esta figura no me representa. Lo cual también es un poco paradójico, ¿no? Porque si uno piensa en el origen de la Defensoría del Pueblo, la función un poco remitía a esta idea de acercar a la ciudadanía con el Estado municipal. Entonces, que la ciudadanía pudiera ir a una institución a plantear sus reclamos, a poder defender sus derechos. Es como un intermediario defensor de los derechos de la gente común. Claramente, y hoy nos encontramos con una institución que no responde a los problemas concretos de la gente, que la gente también no conoce sus funciones específicas y además que es cara. ¿Cómo fue ese día a qué hora llegó el primer votante? La primera votante fui yo. No, pasaron varias horas, a las 10 de la mañana Claro, recién. encima estaba helado. Fue una jornada aburridísima, además de fría. Muy fría, muy fría. ¿Y estabas vos y había fiscales de todas las listas o algo así? Un solo fiscal, que era justamente el fiscal, sí, del candidato. ¿Y los comentarios de la gente que fue decían algo sobre la escasa cantidad de gente que había? No, hablaban de que justamente hacía mucho frío. Bien. Bueno, ¿el resultado en tu mesa cuál fue? El 15%. Sí, de participación, pero ¿quién ganó ahí? En mi mesa ganó D'Angelo. Que era el Partido Demócrata. Sí, el Partido Demócrata. Sí. Bueno, ahora publicamos una nota en Carlos Paz Vivo, de opinión, que veníamos charlando hace como un mes, ¿no? Sí. ¿Se puede escribir algo? Sí. Obviamente que sí. Y bueno, el análisis que haces ahí habla un poco de cómo fue decreciendo la credibilidad del instituto, que siempre fue, digamos, en la primera ya votó poca gente. Sí. 47% veo que ganó Alejandro Lucchesi en esa, del radicalismo, pero cómo fue creciendo el interés de la gente y que la institución, el organismo no se pudo insertar en la comunidad. Sí, claramente, eso se notó con esta elección, cómo fue decayendo la participación, y yo creo justamente que está en relación a estos datos. La gente, hace un tiempo yo hice un sondeo sobre sobre diferentes temas de la ciudad, las diferentes problemáticas, estuvo la cuestión de la defensoría. Fue una encuesta que se hizo en diferentes barrios de la ciudad, fueron 400 casos aproximadamente, y en relación a la Defensoría del Pueblo, el dato fue bastante alarmante, porque decía que los encuestados hablaban de que el 50% desconocía las funciones específicas de esta institución, y muchos manifestaron desconocer la existencia de esta institución. Entonces tenemos un desconocimiento bastante elevado, y por otro lado, justamente la gente piensa que esta institución no resuelve sus problemas que hacen a su vida cotidiana. Es que realmente, ¿cuáles son los problemas que resuelve esta institución?
porque es confuso el rol, En otros lugares esas mismas funciones lo hace un concejal de la oposición o un funcionario del Ejecutivo, o sea... Sí, creo que la gente espera un defensor del pueblo que sea activo, que intervenga en sus problemas o lo que ellos esperan de que esta institución pueda resolver lo que hacen a sus problemas concretos. Espera un defensor del pueblo activo que se acerque a la gente, que le explique cuáles son sus funciones, cómo puede él tratar de, digamos, resolver sus conflictos, cómo pueden acercarse ellos. Y bueno, eso me parece que no está visible hoy, ¿no? Y contribuye justamente a deslegitimar esta figura, que la gente no piense que sea una figura relevante. Ayer en otra parte de tu nota habla de lo que se gasta, lo voy a leer porque son datos son números, lo que se gasta mensualmente, anualmente en la Defensoría. Por ejemplo, el presupuesto tiene una asignación para la Defensoría anual de 475 millones de pesos, Sí. de lo cual lo que me llamó la atención, el defensor del pueblo y su adjunto se llevan en sus sueldos el 56% de todo el gasto en personal, sí, y el 39% del gasto total. O sea que todos los meses esta erogación que tiene... Ellos y sus secretarios, No, ¿será? ellos solos. No, ¿Ellos son solos? ellos. Ellos Sí, solos. en realidad Ellos solos. el desglose sería que del presupuesto total le corresponde a la Defensoría del Pueblo casi 500 millones de pesos anuales. Si uno lo observa rápidamente, ve que el 70% del presupuesto se utiliza justamente para gastos de personal, o sea, pago de sueldo. Autoridades superiores, que entraría la figura del defensor del pueblo y su adjunto, personal de planta permanente y contratados. Si a eso le sumamos las locaciones de servicio, que son profesionales externos, los honorarios de esos profesionales externos, el gasto asciende casi al 90%. Es un gasto bastante elevado. Totalmente. ¿Y qué significa esto? Y bueno, que básicamente estamos sosteniendo la estructura política y administrativa, lo cual también contribuye a incrementar esta percepción que tiene la ciudadanía en torno a que es una institución que sirve hoy para mantener ciertos privilegios. Para pagar buenos sueldos, como de hecho Claramente. el propio defensor, sí, que es igual que el del intendente. Suena desproporcionado. Yo no sé exactamente la Carta Orgánica Municipal si se basó en alguna experiencia de Carta Orgánica. ¿Por qué se decidió? Yo creo que Zeren puede conocer más, pero yo me acuerdo fue en 2006 que se debatió un poco los políticos que la escribieron en aquel momento, que la hicieron. En ese momento gobernaba Felpeto, y hay muchas veces Felpeto lo ha dicho, se armó una carta orgánica como en contra de él, porque claro, en un intento por recortarle facultades al Ejecutivo, que era, a no ser que el Ejecutivo apoye a un candidato y después... Claro, en un principio era para eso, terminó, bueno, es el mismo sector que hoy gobierna la ciudad, o una parte del sector que hoy gobierna la ciudad, era esa gente que estaba... En realidad, en Argentina la figura del defensor del pueblo o del ombudsman es una cosa indefinida en todas las jurisdicciones del Estado. En la Nación hace más de 10 años, entiendo que está vacante la defensoría. El último defensor fue el cordobés Eduardo Mondino. Desde entonces no hubo otro. En la provincia... ¿Cómo? Hay gente que trabaja en la defensoría. Claro, pero no está cubierto el cargo de defensor. Claro. Sí, sueldos, hay muchas designaciones. Claro. En la provincia de Córdoba hay como un tácito acuerdo de que lo designa el Ejecutivo, así lo dice la Constitución, pero desde hace unos cuantos años, ya desde el primer gobierno de De la Sota, se estableció que el gobernador se comprometía a designar a un opositor. Bueno, fue de cara hasta hace poco. Bueno, por eso, opositores que terminan en muy buenos términos con el gobierno
y ahora está, entiendo que es Carlos Pacense, el defensor del pueblo. No lo sabíamos. De la provincia. Enseguida te confirmo el nombre. Vamos. Creo que es de Carlos Paz. Mira. Pero bueno, pasa lo mismo con las partidas, con la enorme cantidad de salarios y con unas funciones que a veces ser defensor del pueblo implica hacer encuestas, otras veces implica contratar un músico para que vaya. Ángel Martín A tocar en algún lado. ha cobrado durante muchos años prácticamente un sueldo para ir a tocar música en nombre del defensor del pueblo. Claro. Bueno, Janés, ¿cómo ves que puede cambiar algo en la ciudad? Que hay maneras, ¿no? Obviamente que la única manera sería la reforma de la Carta Orgánica, pero ¿qué solución le ves? No, yo creo que claramente el mensaje fue muy contundente, muy claro y fue un mensaje político. La dirigencia política, ya sea oficialismo, oposición, tienen que hacerse cargo de este mensaje, tienen que escucharlo, tienen que dar una solución concreta, me parece que es el momento para plantear un debate profundo, traer nuevamente este tema y bueno, y plantear claramente una revisión a esta institución. Hay gente que claramente pretende que o piensa que sería bueno reconfigurar esta institución, que realmente tenga una independencia garantizada. Otros claramente piensan que la mejor opción es eliminarla, pero bueno, sea cual sea el camino, es importante que se haga con un consenso político importante, que las fuerzas políticas... Las vías serían o una convención constituyente otra vez para hacer una nueva carta orgánica. Un plebiscito, ¿sí? O no, creo que está la Sí, posibilidad a través de enmienda. de la enmienda, a través del Consejo de Representantes. También Sí. estaría bueno un plebiscito para ver si... A nadie le preguntó a la gente si quería la Defensoría del Pueblo. Nunca se lo preguntaron. Bueno, no, Pero la verdad aún que... cuando haya un plebiscito, después también hay que hacer Claro. una modificación Sí, sí. de la carta orgánica. Sí, sí. Claro. Sí, exacto. Bueno, muy interesante tu Bueno, testimonio muchas como gracias. presidenta de mesa ¿Y como politóloga? y Bueno. como politóloga. Bueno, gracias por la invitación y bueno, por considerarme para hacer este análisis. Ya vamos a invitarte de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, volvemos enseguida con otra entrevista.